acompañan en este webinar. Recordamos que la presente conferencia será grabada para los que no puedan participar en la noche de hoy y también tengan pues posteriormente tener acceso al mismo. En el marco internacional de los pueblos indígenas, estamos celebrando este ciclo de conferencias. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el día 9 de agosto de cada año se conmemoraría el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha, de acuerdo con la UNESCO, marca entonces el día de la primera reunión que se da en 1982 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones indígenas. Por ello, hoy, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, iniciamos entonces este ciclo de conferencias, el cual se irá celebrando cada miércoles de agosto a las 7:30 de la noche. Hoy tendremos como expositor a César Bernal, como invitado a Ana Calderón y a Ricardo Lombana. El licenciado César Carpintero es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, miembro del capítulo de honor como estudiante sin Malamba y abogado en ejercicio. Además, es miembro de la Comisión de Asuntos Legales del Congreso General Nove Buglé y asesor del actual cacique general Elena Cruz Guerra. Actualmente es miembro de la Junta Directiva Nacional del Movimiento Otro Camino dentro de la Secretaría de los Pueblos Originarios. Con ustedes, el licenciado César Bernal. Muy buenas noches, gracias Ana, gracias Anaís, gracias a todos los que están presentes. En verdad, pues es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes en un tema tan apasionante como importante para nosotros, las poblaciones originarias o pueblos indígenas de Latinoamérica, de América, de Aviala y de Panamá. Vamos a referirnos en este espacio a los derechos de los pueblos indígenas según el convenio 169 de la OIT, que se genera en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 en Ginebra, Suiza. Seguimos. En Panamá tenemos 7 pueblos originarios. Estos pueblos son el pueblo Bribri, que actualmente está sin delimitar mediante ley su territorio. Tenemos el pueblo Nasoterdi, tenemos el pueblo Guna, tenemos la comarca Nove-Buglé, que son 2 pueblos, el Nove y el Buglé. Tenemos a los Emberagunán, también 2 pueblos, y tenemos otros territorios que han sido delimitados mediante ley 72. Seguimos. Entonces, ¿qué son esos derechos de los pueblos indígenas? Pues son prerrogativas, son valores, son derechos que están tutelados en convenios internacionales como lo son la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay un sistema referencial sobre derechos humanos, y este convenio 169 de la OIT. Estos derechos también están tutelados en la Constitución Política de nuestro país, en nuestras leyes generales panameñas y en leyes especiales. Seguimos. Vamos a visualizar esos objetivos de aquella legislatura, sobre derechos de los pueblos indígenas. Bueno, la legislatura sobre derechos de los pueblos indígenas lo que busca es que nuestras poblaciones originarias tengan acceso a una vida digna, que se pueda o que se garantice la preservación de nuestras tradiciones y culturas propias. También que se pueda garantizar un desarrollo sostenible de acuerdo a nuestra cosmovisión. ¿Qué quiere decir? Nuestra forma como pobladores originarios de ver la vida
y nuestra cosmovivencia, que es la manera en que vivimos cada uno dentro de nuestros territorios. Como ejemplo de esos derechos tenemos el derecho a un ambiente sano, el derecho a una consulta previa, libre e informada, que aquí en Panamá está tutelada en la ley 57, perdón, la ley 37, la propiedad sobre las tierras y territorios ancestrales, que estas tierras sean imprescriptibles, inalienables, inembargables e indivisibles, a que las poblaciones originarias no sean desplazadas de sus tierras y territorios ancestrales, y a la protección, por tanto, de los recursos naturales que existen dentro de las tierras y territorios de las poblaciones originarias. Seguimos. El enfoque que tiene el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es precisamente la defensa de los pueblos indígenas como sociedades permanentes, ya no como subculturas, sino como sociedades, como conglomerados poblacionales permanentes, y que se respete la diversidad étnica y cultural, ese derecho a ser distintos, y que se reconozcan los derechos de carácter tanto individual como colectivo de nuestros pueblos originarios. Seguimos. Ahora bien, este convenio tiene una primera parte que se relaciona o trata la temática de la política general del convenio, que procura esta igualdad de oportunidades y de derechos para las poblaciones indígenas en cuanto a esos derechos sociales, económicos y culturales, el respeto mismo a la identidad, a la cultura, a la costumbre, a las tradiciones y a las instituciones de las poblaciones originarias, al reconocimiento y protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales que tienen propiamente cada una de estas etnias. También el derecho a decidir sobre nuestras propias prioridades en relación al proceso de desarrollo socioeconómico. Lo que ha sucedido muy a menudo en gran parte de las poblaciones originarias es que desde los gobiernos se desarrollan planes de desarrollo para las poblaciones originarias sin tomar en cuenta verdaderamente sus prioridades, y de ahí que muchas veces la mayoría de estos planes han fracasado a lo largo de la historia. Tomar en cuenta el derecho consuetudinario o el de la costumbre sobre los métodos tradicionales para la represión de delitos, siempre y cuando estos no contravengan normativas internacionales que regulan la materia. La segunda parte, sobre las tierras dentro del convenio, busca que se respete la relación de los pueblos indígenas con sus tierras o territorios. La forma en que las poblaciones indígenas nos relacionamos con nuestras tierras o territorios es distinta al pensar del resto de las sociedades o culturas. La parte también busca garantizar esa protección efectiva de los derechos a la propiedad y posesión de las tierras y territorios ancestrales, porque es conocido que nuestros pobladores, nuestras sociedades indígenas, nuestros pueblos, fueron desplazados durante la colonización y fueron movidos hacia otros sectores, relegados hacia otros sectores, y entonces el convenio procura que se le garantice los derechos a la propiedad y posesión de las tierras. Se busca también garantizar el derecho a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. En el caso de la comarca Nove Buglé, tiene una ley especial que es la ley 11 de 26 de marzo de 2012, el cual prohíbe la minería, toda actividad minera, toda actividad de extracción minera dentro del territorio
de la comarca Nove-Buglé. También busca el convenio que se respeten las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra, de la manera en que la tenencia de la tierra se transmiten esos derechos de entre vivos o causantes hacia sus herederos. También el convenio en cuanto a tierra busca que personas extrañas usurpen la propiedad, la posesión o el uso de estas tierras. Seguimos. En la parte 3 de el convenio 107 habla de la contratación y condiciones de empleo. Es sabido que en todo el país, en todo el territorio nacional, en los países donde hay poblaciones indígenas, nuestros pobladores originarios migran a las provincias, a los distintos lugares en busca de empleomanía. Entonces, la parte 3 de el convenio 169 procura que se protejan de manera eficaz la contratación y las condiciones de empleo para los trabajadores indígenas, que no haya discriminación en el acceso al empleo, en cuanto a la remuneración, en cuanto al derecho de asociación, de actividades sindicales, y que las poblaciones originarias, si así lo requieren y así lo deciden, podamos entonces suscribir convenios colectivos. También el no sometimiento a condiciones de trabajo peligrosos para la salud, como lo son la exposición a plaguicidas o sustancias tóxicas. Y por supuesto, la importancia de que exista igualdad para hombres y mujeres y la protección contra el hostigamiento sexual del trabajador indígena, especialmente de la mujer indígena. Seguimos con la parte 4. Tenemos la formación profesional. Este apartado se refiere a lo que es la formación profesional del indígena, a la artesanía y a las industrias rurales. Entonces, tutela la protección de la igualdad en la formación profesional que corresponde a las necesidades de los pueblos basados en el entorno económico en cuanto a las condiciones sociales y culturales. Hace unas pocas décadas, las poblaciones indígenas, especialmente aquí en el área de la comarca Nove-Buglé, de donde le estoy hablando, que estoy precisamente en la capital comarcal, en Nove-Buglé, es que se logra que puedan nuestros hermanos indígenas, hombres y mujeres, accesar a la formación profesional en otros países, de modo que tenemos médicos indígenas y una alta gama de profesionales formados en diferentes profesiones y que están sirviendo aquí mismo dentro del territorio comarcal. También el convenio está procurando la asistencia técnica y financiera apropiada que considere y que respete las técnicas tradicionales y las características culturales de los pueblos. En el caso de las poblaciones indígenas, la agricultura orgánica y la producción agrícola autosostenible. El convenio también busca que se reconozca la artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales como la caza, la pesca y la recolección, que estos son factores que preservan la cultura, le dan autosuficiencia al poblador indígena y es su fuente de desarrollo económico, es su fuente primaria de desarrollo económico. Seguimos. En la parte 5 sobre seguridad social y salud, es importantísimo hacer notar de que el convenio busca que tanto los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados, a las poblaciones originarias, deben desarrollarse y aplicarse en cooperación, en coordinación, en consulta con las poblaciones indígenas, respondiendo a las necesidades particulares de cada pueblo. Porque aunque seamos 7 naciones indígenas en Panamá, las condiciones y las necesidades, aunque parezcan iguales, pueden variar y tienen sus particularidades.
En cuanto a esta parte, debe conocerse la historia, los conocimientos, las técnicas y los sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales de la población. Es importantísimo destacar también que por lo menos existe un programa de medicina tradicional que está buscando rescatar lo que es aquellos medicamentos tradicionales, hojas, tallos, ramas, raíces, frutos, que eran utilizados antiguamente para la curación de enfermedades. Entonces, en este sentido, si es necesario, y por supuesto que lo es, debe recurrirse a traducciones escritas y a la utilización de todo medio de comunicación de masa en la lengua de dichos pueblos. En esta parte nos estamos refiriendo también a lo que es la educación intercultural bilingüe. Es importante, muy importante, que uno de los derechos que tienen las poblaciones indígenas aquí en Panamá es a ser educados en su propio idioma, y la traducción de textos, de libros de estudio, debe hacerse en su propio idioma y darle clases a los estudiantes en su propio idioma, tal como lo establece la Ley 88 de 26 de noviembre de 2010 o de interculturalidad bilingüe. Seguimos en la parte séptima en cuanto a los contactos y cooperación a través de la frontera. Aquí en este sector, en esta área del occidente del país, en esta área, nosotros tenemos contacto muy frecuente, las poblaciones indígenas Nove Bugle, que están en esta zona, con Costa Rica. Por fuente de empleo, muchos de nuestros pobladores migran hacia esos lugares en busca de trabajo para la cosecha del café, por ejemplo, y el trabajo agrícola. Entonces, es allí donde el convenio procura que los gobiernos deben tomar en cuenta estas situaciones y adoptar las medidas necesarias y apropiadas mediante acuerdos internacionales que faciliten esos contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de la frontera, que incluye actividades en la esfera económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. Seguimos en la parte octava sobre la administración. Cada una de las poblaciones indígenas o poblaciones originarias tiene un sistema de administración y en nuestro país también se ha establecido el sistema administrativo estatal. Entonces la autoridad de gobierno responsable de estas cuestiones que abarca el presente convenio 169 tiene que asegurarse al momento de suscribir o ratificar este convenio de que existan instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a las poblaciones indígenas, y que esas instituciones o mecanismos no solo existan, sino que dispongan de los medios necesarios para el cabal desempeño de las funciones. Seguimos en la parte 9 de las disposiciones generales. El convenio 169 explica la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente convenio, que deben determinarse con flexibilidad, porque las condiciones de cada país son distintas y las particularidades de los pueblos indígenas, por supuesto que también. Debe considerarse la aplicación de las disposiciones del presente convenio. No debe menoscabar, no debe desmejorar los derechos y las ventajas que ya están garantizados a estos pueblos en virtud de otros convenios, como puede ser el convenio, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos de no discriminación de las poblaciones indígenas que existen, además de recomendaciones o de instrumentos internacionales, tratados, leyes, laudos, costumbres o acuerdos internacionales que ya existan
no deben, no tiene que verse afectado a la hora de ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Seguimos con la parte 10. En las disposiciones finales, este convenio expresa que se revisa el convenio 107 de 1957 y yo pudiera decirle con mucha propiedad de que el convenio 169 es mucho más completo, mucho más amplio y reúne mucho más aquellos derechos, tutela mucho mejor aquellos derechos de las poblaciones indígenas que el convenio 107, que sí está ratificado por nuestro país, Panamá. Sin embargo, no hemos ratificado este convenio 169 de la OIT. También en esta parte de disposiciones finales establece lo que son las condiciones para la ratificación o después de la ratificación de este convenio. ¿Qué recomendaciones pudiéramos hacer desde nuestro partido como poblaciones originarias de Panamá? Primeramente, que Panamá haga los acercamientos y los ajustes necesarios para que podamos ratificar este convenio según los estándares que solicita la Organización Internacional del Trabajo. Otra cosa que pudiéramos sugerir o que sugerimos es que se pueda crear el Ministerio de Pueblos Originarios y ya superemos esa etapa de que en Panamá siempre han existido las comisiones de asuntos indígenas. Actualmente existe un viceministerio de asuntos indígenas y ya debería existir el Ministerio de Pueblos Originarios en su propiedad para tratar este tema de los pueblos indígenas en Panamá. Deberíamos, como parte de las recomendaciones, revisar y adecuar, de acuerdo a este convenio, las condiciones laborales en donde hayan trabajadores originarios. En las provincias y fuera de las comarcas, fuera de los territorios indígenas, una gran cantidad de indígenas trabajan y sería muy bueno que una vez en gobierno, como partido del movimiento Otro Camino, revise esas condiciones laborales en las que trabajan nuestros pobladores indígenas. Que se pueda implementar y vigilar los avances de la educación intercultural bilingüe en los centros educativos de las poblaciones originarias. ¿Por qué razón? Porque tenemos la ley 188, tenemos la reglamentación de diferentes programas que tiene que ver con la interculturalidad bilingüe, pero el seguimiento y el presupuesto al mismo hace falta y por lo tanto se debe reforzar y vigilar los avances de la educación intercultural bilingüe en nuestra comarca. Y finalmente pudiera acotar como recomendación que se le pueda otorgar al pueblo bribri, el más pequeño de todos los 7 pueblos originarios, que se encuentra en el área de Boca del Toro, el pueblo bribri se le pueda otorgar su territorio delimitado, claro, siempre dando todas los pasos, los procesos apropiados, los estudios que hagan falta sobre su territorio, sobre sus tierras y se le pueda otorgar a este pueblo que es el único de las poblaciones indígenas panameñas que no están delimitadas sus tierras. De verdad, este convenio consideramos que es uno de los convenios internacionales que en conjunto con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas es el más completo. Es el más completo que para tutelar los derechos de las poblaciones originarias, pero lamentablemente pues nuestro país, Panamá, aún no se ha hecho, no se ha podido, no se ha logrado ratificar este importante convenio que tutela los derechos de los pueblos indígenas de Panamá. De verdad para mí un placer poderle hablar de esta manera a grosso modo, porque este convenio es interesante poderlo analizar parte por parte, artículo por artículo, adecuarlo a las realidades de las poblaciones Guna, Emberá, Gunán, Ngove, Buglé,
Naso-Terdi y los Bribri y los otros territorios colectivos que tenemos en nuestro país y que han sido pues otorgados mediante la Ley 72 de Territorios Colectivos. Muchas de las poblaciones y comarcas y territorios indígenas traslapan con parques nacionales, con áreas protegidas, y es importante conocer tanto esa legislatura que tiene que ver con la conservación del ambiente y la realidad que viven las poblaciones indígenas, sobre todo cuando estamos ante un evento importantísimo como es el cambio climático y toda la agenda internacional mundial que se está desarrollando alrededor de lo que es el cambio climático y las iniciativas que hay para enfrentar los rigores del cambio climático que está afectando a nuestro planeta. Y de allí las poblaciones indígenas, sobre todo aquí en Panamá, pues juega un papel muy importante, muy determinante, y que sería muy bueno que el partido Movimiento Otro Camino considerara estos temas dentro de su agenda de gobierno. Para mí un placer. No sé, Anaí, si hay preguntas, hay comentarios, con mucho gusto. Anaís. Agradecemos la participación del licenciado César Bernal en el tema del convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a darle la oportunidad a la licenciada Ana Calderón para comentarios en relación al tema presentado por el licenciado César Bernal, y después pasaremos entonces a una sesión de preguntas y de puntos por aclarar que tenga pues el auditorio. La licenciada Ana Calderón es panameña, experta en manejo de proyectos de desarrollo sostenible y conservación ambiental, diplomacia climática y cooperación internacional. Cuenta con una experiencia en organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y agencias de gobierno. Durante los últimos 2 años ha trabajado en proyectos para el manejo sostenible de recursos naturales, enfocados en el empoderamiento de los pueblos indígenas y comunidades locales, reconociendo su labor como protectora de la naturaleza y el valor de sus conocimientos ancestrales para el uso sostenible de los recursos. Además de esto, ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesor en asuntos de cambio climático y medio ambiente, como consultora en la Fundación Indígena del Consejo de Administración Forestal y también en el programa de las Naciones Unidas en el desarrollo y el programa para el medio ambiente. Le damos entonces la palabra a la licenciada Ana Calderón. Gracias. Hola, muchas gracias. Es un honor para mí esta invitación, les agradezco mucho y bueno, creo que la presentación estuvo muy completa sobre más o menos de qué se trata el convenio 169. Como bien han dicho, es un convenio súper completo que no solamente, aunque parece, no solamente habla sobre cómo asegurar los derechos de las condiciones laborales, sino que también abarca, es uno de los únicos convenios que ha hecho una agencia de Naciones Unidas que abarca de manera completa los derechos en general de los pueblos indígenas, el tema de la defensa del territorio, de sus actividades económicas tradicionales, que es algo pues que cuesta mucho entender a algunas comunidades urbanas, el hecho de que existen actividades económicas tradicionales y que ellas se deben respetar y comprender y hacer políticas públicas en base a estas diferencias y características peculiares que tienen las actividades tradicionales. Y bueno, me gustó también que finalizó la presentación el señor César hablando un poco del tema del cambio climático y de la conservación ambiental, que al final del día son cosas básicas para los pueblos indígenas, ya que ellos han vivido por muchos años en armonía con la naturaleza y la ven como un método de subsistencia, como sus recursos para su modo de vida y su cosmovisión. Entonces, pues esa es la parte en la que yo podría aportar un poco. Digamos que mi mensaje sería invitarlos a que no solo conozcan, por ejemplo, el convenio 169, sino que también hay otros convenios muy importantes a nivel internacional que en estos momentos se están fortaleciendo,
como por ejemplo el Tratado de Escazú, que habla sobre el derecho a la información ambiental, que es súper importante para que las personas que viven en una comunidad conozcan y tengan acceso, que muchas veces se les niega, a datos ambientales sobre cómo está la calidad del agua, la calidad de la tierra, que a veces es contaminada fuertemente por empresas privadas, por otros entes y la población tiene todo el derecho a conocer el estado de sus recursos. Entonces, y también el Tratado de Escazú también habla del acceso a la justicia, también que sea posible que los pueblos indígenas y las comunidades locales sean capaces de acceder a la justicia y saber cómo manejar casos de injusticia en el tema ambiental. Por ejemplo, este tratado es súper importante en la región latinoamericana porque el tema de los defensores ambientales. En la región de Sudamérica, por ejemplo, hay muchos, la mayoría, diría, o una gran parte de los defensores ambientales pertenecen a poblaciones indígenas y son atacados, asesinados. Entonces, esos casos son muy lamentables porque nuestros defensores ambientales son súper importantes para la defensa del territorio y deben tener acceso a la justicia y saber cómo manejar casos en los que nos enfrentamos hacia delitos ambientales. Que bueno, en Panamá la ley ha cambiado, ahora tenemos la Fiscalía de Ambiente, tenemos algunos avances en ese sentido, pero es importante también que conozcan sus derechos y sus recursos que tienen disponibles para casos, por ejemplo, de delitos ambientales, ya que ellos no permiten el desarrollo sostenible autodeterminado por los pueblos indígenas porque atentan contra sus recursos. Y bueno, también está la Convención de la Diversidad Biológica, que también se puede utilizar por las comunidades locales para hacer un poco de activismo para la protección de ciertas especies que estén en peligro, que estén amenazadas, que sean importantes para la economía de estas comunidades. Eh, y bueno, invitarlos a eso, ¿no? A que en la medida de lo posible, porque sé que es muy difícil para los pueblos indígenas y comunidades locales a veces acceder a toda esta agenda internacional, a participar de todos estos foros internacionales y saber qué está pasando y también qué tratados como estos que hemos discutido se pueden utilizar como referentes para hacer cumplir estas reglas que ya a nivel internacional se han definido como derechos básicos de los pueblos indígenas. Entonces, pues un poco por ahí va mi comentario. También hay algunas cosas sobre, por ejemplo, los derechos de la juventud indígena. Y bueno, en el tema de cambio climático también hay una discusión a nivel global sobre los impactos del cambio climático que lamentablemente así es, los van a ver los pueblos indígenas y es una injusticia porque las comunidades indígenas generalmente están en lugares en donde la naturaleza está mejor conservada, que entonces eso tiene un valor. Entonces también es importante, yo quisiera invitarlos a que se involucren también en temas como por ejemplo los nuevos mercados de carbono o las indemnizaciones que deben dar los mayores emisores a las comunidades, como las comunidades indígenas que han preservado su naturaleza por tantos años. Entonces, es importante que los pueblos indígenas estén involucrados en toda esa toma de decisiones internacionales y que también accedan a los beneficios, porque debe haber indemnización para los más afectados por el cambio climático. Por ejemplo, el pueblo Guna creo que conoce muy bien sobre los efectos que se van a ver con la subida del nivel del mar. Son cosas que van a afectar a estas poblaciones que ya son vulnerables y encima tienen que lidiar con estos cambios. Entonces es importante que estén involucrados, que sé que es muy difícil, pero buscar los mecanismos para involucrarse en estas discusiones y obtener beneficios, porque es una injusticia. Los que más emiten y más dañan, entonces están causando daños que son irreparables a las comunidades que más han cuidado su naturaleza. Entonces, sí es importante mantenerse en estos espacios. Por ejemplo, sé que la señora Sara Omi, por ejemplo, está muy activa en estos espacios del pueblo en Verá, siempre está representando los intereses de los pueblos indígenas de Panamá. Y bueno, también a eso invitarlos a que en la medida de lo posible puedan también compartir con pueblos indígenas de todo el mundo. Yo he tenido el honor de trabajar en agencias de manejo global del tema de los pueblos indígenas
y he visto cómo hay una riqueza muy grande cuando pueblos indígenas de un país comparten con otros de otra región y se dan cuenta que tienen desafíos muy similares y pueden también ver cómo otros lo han resuelto en el pasado y tomar eso como referencia para entonces resolver nuestros problemas dentro de nuestro país, ¿no? ¿Qué instrumentos han usado? ¿Qué metodologías han funcionado? ¿Cuáles no han funcionado? Las lecciones aprendidas, etcétera. Entonces, bueno, espero que este comentario, más que todo, fue un complemento, ya que estuvo súper completa la presentación sobre el 169 de la OIT. Y nada, el complemento de invitarlos a que esa parte ambiental que ahora está en auge en toda la agenda internacional, también allí hay mucho que mirar para encontrar soluciones para los problemas que enfrentan nuestros pueblos indígenas de nuestro país. Y bueno, yo creo que ese sería mi comentario por ahora y estoy feliz de responder cualquier pregunta o extender en algún tema. Gracias. Agradecemos a la licenciada Ana Calderón por su participación y damos entonces apertura a las preguntas o comentarios que el público tenga a bien presentar en este momento. ¿Tendremos alguna pregunta? No veo ninguna mano levantada. ¿Algún comentario? Les decíamos que en este mes de agosto, cada miércoles, estaremos presentando algunas conferencias de expertos indígenas. El próximo miércoles tendremos la presentación de una joven nobe, licenciada en enfermería, la licenciada Omari Jiménez, quien nos hablará sobre la lactancia materna. También tenemos el siguiente miércoles, tendremos una conferencia relacionado a lo que es la educación bilingüe intercultural. Entonces, en este mes de agosto están todos invitados. El link es recurrente, así que pueden acceder al mismo cada miércoles a las 7:30. Ahora no hay preguntas, todo quedó claro, no hay comentarios. Nos alegra pues haberlos tenido y parece que el Ana licenciado, Calderón desea hacer un comentario. ok, Ana. Sí, muchas gracias. Bueno, yo solo quería aportar que también una cosa que quería mencionar era que en el convenio 169 también uno de los artículos súper importantes es el número 6, que habla sobre el consentimiento libre e informado, que eso es una situación que se ha dado mucho también aquí en los pueblos indígenas, ¿no? Que se toman decisiones sobre los recursos, sobre proyectos y no se toma en cuenta el proceso debido e informado de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces, ese era mi comentario también, que eso es algo también que cuando el convenio se ratifique, ya que hay que hacerla el activismo necesario para que Panamá lo ratifique, eh, o lo que haya que hacer, es súper importante que se tome en cuenta la implementación del artículo 6 sobre los procesos de consulta y la obtención del consentimiento informado. Y bueno, ese era el último comentario. Gracias. Gracias, Ana. Levantó la mano Ajá. César. César levantó la mano y después Lilia Mendoza. Sí, solo para ampliar un poco más lo que comentaba Ana Calderón, nosotros hemos participado como pobladores originarios en la Estrategia Nacional de Red Plus que ha estado haciendo las Naciones Unidas. También participamos hace poco y que concluyó en un protocolo que va a presentar un organismo mexicano, la Reserva de Acción Climática, que está presentando o que va a presentar un protocolo de implementación de Red Más o Red Plus aquí en Panamá. Lo que sí es cierto es que las poblaciones indígenas necesitamos mayor explicación, sobre todo para la población, precisamente en base a la ley 37 del consentimiento previo, libre e informado, y poder entonces que la población que se va a involucrar como poseedores de las tierras y de los recursos boscosos puedan entonces comprender mucho mejor en qué consiste la estrategia nacional de Red Más que está llevando
que va a llevar mi ambiente a través del sistema de las Naciones Unidas. Y poder accesar a esas compensaciones y a todos esos beneficios que puedan entonces impactar positivamente la parte socioeconómica de los habitantes originarios. Y nosotros como movimiento debemos estar pendientes a cómo avanzan estas discusiones para la implementación de Red Plus en Panamá. Gracias. Lilia Mendoza. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta noche y gracias por esto. Estamos muy pendientes del envío de los enlaces para las conferencias que tengan este mes y siempre. La pregunta es para Ana Calderón, para César Bernal. En 2020, justo antes de la pandemia, se hizo la serie de consultas ciudadanas en la Asamblea Nacional para la creación, la propuesta de la Ley General de Cultura. Hablando sobre consentimiento informado de los pueblos originarios, precisamente se suspendieron las consultas justo antes, se decretó una pandemia y se suspendieron todas las consultas y quedaron por fuera las comarcas indígenas completas quedaron sin ser consultadas para esa ley y se propuso, pasó todos sus debates y se aprobó sin mucho aporte de nuestros pueblos originarios. ¿Tienen algún plan hacia 2024? Ojalá tengamos buenos cambios en la Asamblea Nacional. ¿Han podido darle una revisión a la Ley General de Cultura y cómo ha influido ella o incidido en las gestiones que hacen ustedes en cultura y su recepción en el Ministerio de Cultura? Sí, bueno, si quieres, no sé si está bien si empiezo yo y luego continúa el colega César. Adelante, Bueno, Ana. muchas gracias. Por eso precisamente es que quería hacer énfasis en ese artículo 6, porque es ese tema del consentimiento libre e informado y los procesos de consulta no se está cumpliendo, como bien usted acaba de dar el ejemplo. Entonces, en el caso de la cultura, se cortó un poquito cuando estaba diciendo, pero creo que habló de la ley de cultura. En ese tema, por ejemplo, es súper importante porque ahí hay otro tema, por ejemplo, que habla el 169 también, que es sobre la propiedad intelectual, los derechos de las artesanías, de los métodos tradicionales de artesanía, expresiones artísticas, etcétera, que es un tema también que mueve la economía o tiene mucho potencial de mover las economías indígenas. Entonces, en un caso como ese, en el cual los pueblos indígenas tienen mucho que aportar, como usted bien indica, no hubo un proceso de consulta correcto, que luego quisiera que el señor César Correcto. aclarara de si ustedes tienen alguna reflexión al respecto de eso. Pero ese sería mi comentario, que se puede utilizar el artículo 6 del convenio 169 como un claro referente de cómo debe hacerse una consulta correcta con las poblaciones indígenas y en cómo ellos deben exigir el derecho de que se les consulten cosas tan importantes como esa. Correcto, Ana, y precisamente fue uno de los malcontentos mío y de otro compañero profesional de cultura que tuvimos que pelear a capa y espada, que con base a ese artículo precisamente del consentimiento informado, pues era la no separación de la cultura de la etnia. En el caso de nuestros pueblos originarios, son indivisibles de sus cuerpos, es decir, que sin sus territorios, sin arraigo a ellos, su cultura no puede ser, no existe. Es lo mismo que vulnerar, ¿verdad? Vulnerar su territorio y su cultura misma. Entonces, logramos incluir entonces en los derechos culturales la indivisibilidad de la etnia con su cultura para los pueblos indígenas e incluir en la Comisión de Arqueología y Monumentos Históricos a la Secretaría de Asuntos Indígenas. Pero fue una batalla y quedamos desconectados los profesionales de cultura de nuestros pueblos originarios que necesitaban estar allí y aportar, y ellos y por su propia voz y convicción trabajar directamente esta ley, el trabajo de ley. Esto hay que revisarlo con ustedes tan pronto se pueda, cultura, porque sí nos ha dejado un vacío grandísimo y, por ejemplo, en el caso de los artesanos del casco antiguo, se están vulnerando derechos esenciales de pueblos originarios
en materia de cultura, artesanía y propiedad intelectual. Claro, y otra cosa también interesante es que el convenio también describe cómo debe ser esa consulta, porque tampoco es hacer consulta por cumplir con la consulta, sino que para los pueblos indígenas es necesario que hayan ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos la brecha tecnológica que vimos con la pandemia, a veces hacen procesos de consulta pública que son online, que requieren de herramientas tecnológicas que a veces no tienen acceso a algunas personas. Entonces el convenio explica muy detalladamente que también las instituciones tienen que asegurar que esa consulta se haga con las condiciones específicas que se requieren para que las personas tengan plena participación, que eso es otra cosa que también habría que tomar en cuenta. Y bueno, ahora sí dejo al compañero César. Gracias. Sí, ese tema de la ley de cultura es similar al tema de la estrategia nacional de Red Más que se presentó a través de el Ministerio de Ambiente. Nosotros a través de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, la CONAPIP, se han hecho reuniones en los 12 congresos en los 7 pueblos indígenas y en cuanto a lo que es el cambio climático y la estrategia nacional Red Más, se presentó una contrapropuesta por parte de las poblaciones indígenas. Nos hace falta el tema de cultura, como bien usted lo dice, con el tema de la pandemia hacia acá, nos desconectamos y no hemos vuelto a retomar el tema de cultura, que por supuesto, teniendo 7 pueblos indígenas con cultura distinta, idioma y todo lo demás que lo hace distinto unos de otros, hay mucho que aportar al tema de la ley de cultura. Lo otro, sí, ahondar un poco más en el tema de la consulta previa. Lamentablemente, muchos de los proyectos que se están llevando en algunas comarcas no cumplen con los estándares, con los requisitos de una verdadera consulta de acuerdo a la ley 37, de acuerdo al convenio 169 y otras normativas similares. En algunos casos, por lo menos se hacen en español, no se hacen las traducciones, las explicaciones en el idioma correspondiente, no se hacen las consultas ampliamente con los verdaderos actores representativos, sino se hacen meras reuniones, se pasa un listado y se dice que ya se hizo la consulta. Entonces, estas cosas necesitamos revisarlas y creo que desde esta plataforma, de Otro Camino, podemos tomarlo en cuenta y con nuestra Secretaría de Pueblos Originarios. ¿Alguien más Gracias. tiene en la sala? ¿Alguien más? ¿No? Anaís, hay mensajes en el chat, no sé si quieres que te los lea. Ah, ok, dale. Sí, Todavía tenemos tiempo. sí, Israel 5.2 dice, mi aporte va dirigido a los que no somos parte de los pueblos indígenas, estamos llamando a aportar para que nuestros hermanos de las comarcas sean parte del desarrollo e igualdad en Panamá. Por otro lado, iPhone dice, felicito a nuestros representantes indígenas hoy en su día, muy agradecida por la actualización en temas que son importantes para todos. Seguimos y en lo que podamos ayudar estoy a su disposición. Yosmari Sánchez, a nuestros hermanos originarios, mi eterno respeto y muchas felicidades por los avances en las luchas, la inclusión y el mejoramiento a su calidad de vida debe ser el proyecto que como partido debemos manejar, más que hablar de ministerios, apostar por velar que sus derechos y sus voces sean escuchadas, más que crear un tema de división, luchar por la inclusión y el respeto. Agradecemos entonces la participación del licenciado César Bernal por el apoyo que nos ha dado esta noche de la licenciada Ana Calderón, porque hemos podido ver y subrayar entonces la importancia de establecer políticas públicas con un enfoque verdaderamente intercultural. Ahora le damos la palabra al licenciado Ricardo Lombana, quien es el candidato nuestro del movimiento Otro Camino. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy buenas noches a todos. Gracias a Anaís, gracias a César, gracias a Ana también por su participación
y a todos los que tuvieron algo que ver con la organización de esta conferencia en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de este movimiento, el único movimiento que, como ustedes saben, tiene una Secretaría de Pueblos Originarios sentada en su junta directiva, cosa que existe así desde que nació el movimiento, precisamente por esa convicción de que la visión de los pueblos originarios y sus aspiraciones tenían que estar presentes al más alto nivel de la toma de decisiones del movimiento Otro Camino. Todavía recuerdo las primeras conversaciones con César Bernal antes de conformar el movimiento, incluso de la campaña anterior, donde me hablaba de manera muy insistente acerca de la importancia de comprometernos con la ratificación del convenio 169 de la OIT, y desde entonces hemos estado luchando para organizarnos y poder llegar a gobierno para precisamente darle la importancia que se merece el tema. Yo particularmente estoy un poco cansado, como deben estar ustedes, y sobre todo nuestros hermanos originarios, de que pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años, y básicamente la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Una realidad de marginación, una realidad de marcada desigualdad, una realidad de una inequidad desde todo punto de vista, relegando a la población indígena y población originaria panameña casi que a una ciudadanía de segunda o de tercera categoría, donde prácticamente tienen que rogar por tener acceso a una calidad de vida digna, como si el Estado tuviera que hacerles un favor. Solo hay una forma de transformar esa realidad, y esa realidad se transforma participando. Y yo me siento muy orgulloso de la representación que tiene Anais, de la representación que tiene César, desde nuestra secretaría, porque han trabajado muy duro, con muy pocos recursos y contra viento y marea, para llevar a los distintos pueblos originarios el mensaje, el ADN y la forma de hacer política del movimiento Otro Camino, que, como todos ustedes saben, tiene la palabra dignidad en el centro de su visión y en el centro de su ADN. Hoy compartíamos un mensaje con todo el país en el discurso que dirigí el 30 de julio a todo un país. También mencioné lo inmoral que para nosotros significa el abandono en que viven nuestras comarcas, y que la situación es insostenible desde todo punto de vista, y de que la única forma de poder transformarla es participando, es llegando a posiciones de gobierno, pero con las personas indicadas y entendiendo las materias indicadas, porque hay que generar políticas públicas y tomar decisiones bien informadas. Y yo me siento muy orgulloso, y debemos sentirnos todos muy orgullosos, de que mientras existen otras organizaciones que lastimosamente siguen impulsando una política clientelista dentro de las comarcas y queriendo ver a nuestros hermanos originarios simplemente como sujetos de compra de un voto o de un apoyo político, nosotros en paralelo estamos haciendo esto. Estamos compartiendo en un foro acerca del convenio 169, acerca de los derechos de los pueblos originarios, acerca de las aspiraciones y tareas por cumplir que tendremos una vez asumamos posiciones de gobierno. Así que no me queda más que agradecerles, no sin antes recordarles algo que me llamó la atención desde que yo era un estudiante de la Universidad de Panamá, de que a pesar de que el convenio 169 es una aspiración, su ratificación para los pueblos originarios en Panamá, también les comparto que Panamá es uno de los países de toda América Latina que más convenios internacionales y tratados de derechos humanos ha ratificado y firmado de toda la región. Sin embargo, cuando vamos al índice de cumplimiento y ejecución de dichos compromisos, estamos tal vez en los últimos lugares de la lista. No es firmar por firmar,
no es comprometerse por comprometerse con convenios internacionales, es pasar de la palabra a las acciones. Y este movimiento demuestra desde adentro que le da la importancia de vida a un tema tan importante como los derechos, las aspiraciones de nuestros pueblos originarios. Me complace también compartir, escuché a Ana detenidamente y otras intervenciones, y con César he compartido esto ampliamente. Creo que en el discurso del 30 de julio y en las propuestas que hemos presentado debe quedar claramente establecido el componente de respeto hacia el ambiente y cuidado de nuestros recursos naturales, que está en el centro del corazón del movimiento Otro Camino, único candidato presidencial y único movimiento que puso el cambio climático y sus efectos, así como el cuidado de los recursos naturales, en el centro de su propuesta. Me encanta escuchar a Ana hablando de temas de mercado de carbono y de temas en los que ya tenemos que estar pensando como país, canje de deuda y todo el provecho positivo que se le puede sacar al país en beneficio del país e incluso en beneficio de quienes han conservado más, en este caso, nuestros pueblos originarios. Y aunque no pudiste estar, César, presente en el día que hicimos la conferencia de prensa, o por lo menos no pudiste estar en la mesa, la conferencia de prensa sobre el contrato minero y sobre la minería, me acordé mucho de ti ese día porque me sentí muy, muy satisfecho de que nuestra postura fuera en línea pues con lo que siempre hemos podido conversar usted y yo a lo largo del tiempo que tenemos de conocernos. Así que felicidades por esta actividad. Sigamos haciendo más y abriendo más de estos espacios, porque no solo se trata de ir a buscar los votos para poder ganar las elecciones, sino estar debidamente informados y capacitados para luego desde gobierno poder impulsar las políticas públicas que nuestros pueblos originarios aspiran a que nosotros implementemos, y que realmente haya un compromiso que pase más allá de las palabras y más allá de la utilización a veces superficial del tema de los grupos originarios, sin comprometerse realmente con la eliminación de la pobreza y la desigualdad que impera en las comarcas, que es no solo inmoral, sino vergonzosa. Cualquier ciudadano de este país que ve las estadísticas, los indicadores económicos, los indicadores de desarrollo humano que hay en las comarcas indígenas, debe sentir vergüenza, pero al mismo tiempo debe sentir un llamado a hacer algo al respecto, y créanme que el Movimiento Otro Camino está haciendo algo al respecto. Así que gracias por este evento, gracias por tomarse el tiempo en un día como hoy de los pueblos originarios de darle el realce a esta discusión, y espero que haya muchas otras más, y saben que cuentan conmigo. Y gracias César, gracias Anaís, gracias a Ana y a todos los que tuvieron que ver con este foro. Gracias les damos entonces a todos los participantes y agradecemos las motivas palabras de don Ricardo Lombana. Buenas noches. Buenas noches, seguimos. Seguimos. Ay, Gracias, bueno. gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, Anay. Chao, Su. Chao. Chao. Bye bye. Gracias. Valentín, que estoy viendo el Zoom. Estás acompañada. Voy a cerrar pues, para que quede grabando entonces. Okay. Ok. Ya que cómo salí de aquí yo, imagínate.